eran nuestros cachorros que nadie les ha ganado. Recuerdo cuando me entregaron a Luca, ahí pues todo gordito, hinchadito, después de salir de mi panza aquí con toda la placenta y así. Yo dije, ¡ay, qué hermoso mi bebé! No voy a dejar que nada te pase, ¿no? Y así era, o sea, yo fui una persona diferente al ver a mi hijo por primera vez. Antes recuerdo que era súper aventada, yo me subía de las montañas rusas, podía andar en la calle, no me daba miedo nada, y ahorita soy bien miedosa. Todo escenario lo superviso y lo veo porque ahora alguien depende completamente de mí. Quiero que me acompañen a un versículo que está en Isaías 66:13. Que dice, como una madre consuela a su hijo, así te consolaré yo a ti, y serás consolada sobre Jerusalén. El amor de nosotras, las mamás, es tan profundo que para que podamos entenderlo un poco, Dios se asemeja su propio amor con el nuestro. El amor de madre es un amor tan puro que es semejante al amor que Dios tiene por ti. Amén. La maternidad para mí ha sido como un viaje con Dios, ha sido altas y bajas, felicidad, tristeza, desesperación, como nunca antes lo había vivido, pero he vuelto a ser hija y he vuelto a aprender de su amor de una manera diferente. Ahora veo el amor de Dios más real, lo veo más cercano y lo entiendo de una manera diferente. ¿Cuántas han vivido lo mismo? En esta primera etapa yo les voy a hablar de la niñez. Los niños cuando nacen son entregados a nosotros como un lienzo en blanco. Son personitas que van a creer absolutamente todo lo que tu mamá les vayas a decir. Si tú les dices que él es inteligente y capaz, él te va a creer. Si tú le dices que hay un Dios que lo ama, él te va a creer. Si tú le dices a mis niños chiquitos que Dios los puede sanar, ellos lo creen. Si tú le dices que es un tonto, también te va a creer. Si tú le dices que te tiene harta, también te va a creer. Ahora, en esta etapa de niñez, es nuestra responsabilidad saber cómo vamos a pintar ese lienzo que Dios nos entregó. Es nuestra responsabilidad decirles a ellos cuál es su lugar en el mundo, quiénes son. Y para esto quiero que vayamos a Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice, estos mandamientos que hoy les doy deben estar en sus corazones. Imprímelos en tus hijos. Habla de ellos cuando estéis en casa y cuando vayáis por el camino, cuando os acostéis y cuando os levantéis. Le pido al equipo de staff que preparen un video que les quiero enseñar. Y mientras está, quiero decirte, quiero que recuerdes estas palabras. La Biblia es muy clara y las palabras de Dios son muy claras cuando nos dicen, guarda estos mandamientos, pero no los guardes nada más para ti y para tu vida. Imprímelos también ¿en quiénes? En tus hijos. Le pidió Dios a Noé que haga un barco. Y había mucha luma y tormentas y gallos. ¿Ah? Es verdad, yo estaba muy de aquí. ¿Qué pasa con Samuel? Estaba durmiendo. Ajá. Y luego una voz se escuchó muy inquieta y él a Dios. Le pidió Dios. ¿Se entendió un poco? Hay muchas cosas, mamás, que no sabemos si las vamos a hacer bien o no. Hay veces que yo siento que soy muy estricta con mis hijos y hay otras veces que siento que soy muy relajada. Y hay muchas cosas que tal vez no voy a saber de qué los voy a traumar. Seguro un trauma les voy a dejar porque somos humanos. Seguro me van a reclamar algo que hice o que no hice por ellos, pero de algo sí estoy segura. Esto lo estoy haciendo bien. ¿Por qué?
porque Dios es muy claro con nosotros y nos dice, guarda esos mandamientos y enséñalos a tus hijos. Y si Él lo dice, yo obedezco. Y cuando yo obedezco, también confío en que aunque no tenga la capacidad de saber todo lo que tengo que hacer con ellos, si hago esto, ellos estarán bien. Amén. Hay muchas cosas que no vamos a saber, pero dentro de nuestra maternidad y de nuestro camino debemos de aprender a confiar en Él. ¿Y por qué es importante desde chiquitos y desde esta etapa de niñez entregarles este conocimiento de quién es Dios, de que ellos son hijos de Dios, y entregarles estas herramientas? Porque el diablo va a querer atacarlos. ¿Sabías que hay un 75% de probabilidad de que las parejas que tienen niños menores de 5 años se divorcien? ¿Y por qué es esto? Porque el diablo quiere atacar a esa edad, porque en esa edad ellos aprenden quiénes son. Ellos aprenden su identidad. Cuando falta mamá o cuando falta papá, una parte de nosotros va a tener carencias. Y empieza un espíritu de abandono cuando hay un hogar roto. Empieza una distorsión en la identidad. El diablo siempre se va a empeñar en destruir tu familia y más a esta edad. Porque cuando los bebés son recién nacidos, la verdad que las mamás pues estamos bien cansadas, oliendo a vómito todo el tiempo con los pañales de los niños, no lloran toda la noche y no podemos dormir bien. Muchas cosas nos pasan en el posparto, tanto físicamente, sentimos nuestro cuerpo totalmente diferente en nuestra mente, y llega el esposo y no queremos darle ni la mano. Llega el esposo y no queremos ni tener una conexión con él, ni siquiera nada de nada, ustedes me entenderán. ¿Y qué pasa? Que nos empezamos a distanciar. Empiezo yo a vivir mis propias luchas y empieza él a vivir sus propias luchas. Y los que más padecen, ¿quiénes son? Nuestros hijos. Pero cuando a pesar de todo el cansancio, ambos, y tu mamá principalmente, que eres aquella que tiene el don de poder unir a su hogar, cuando a pesar del cansancio tú doblas tus rodillas y decides buscar a Dios y enseñarle ese Dios a tus hijos, tú vas a entregarles estas herramientas para que el diablo no pueda entrar en tu casa. Amén. Hay dos cosas que Dios me enseñaba y yo no quería aprender. La primera es que cuando yo cuido a mi esposo, cuando cuido mi matrimonio, cuando amo a mi esposo, también estoy amando y cuidando a mis hijos. Que debo de ponerle aún mayor prioridad a mi esposo por amor a mis hijos. No al revés. No poner a mis hijos antes y a mi esposo después. Esa es la primera cosa, que en serio que Dios me la hizo aprender muchas veces. Y la segunda cosa es que tenía que aprender a sanar. Me di cuenta que si yo no sanaba y que si yo no perdonaba, iba a arrastrar todo mi pasado, todas mis heridas a mis hijos. A estos lienzos que te conté que vienen, que van a escuchar todo lo que yo les diga. Y si yo les hablo desde un corazón roto, si les hablo desde un corazón herido, aunque no quiera, voy a pasarle estas heridas a ellos. Por ejemplo, si a ti te humillaron inconscientemente, si tú no sanas eso, si no dejas que Dios te sane, vas a terminar humillando a tus hijos. O también te vas a ir del lado contrario diciendo: a mi hijo nadie le diga en lo que está mal, porque nadie lo va a humillar. O si tuviste alguna carencia de algún tipo, vas a decir: pues tú tienes que sufrir lo mismo porque yo lo hice y eso me hizo fuerte. O te vas a ir al lado contrario a decir: nada le va a faltar a mi hijo porque a mí me faltó y yo no voy a dejar que a él le falte nada. ¿Alguien ha visto algún caso lejano así? Cualquiera de los dos extremos pasa porque hay heridas, porque no queremos ser sanados. Y ya no es una opción, mamá. Es nuestra responsabilidad sanar.
Y cuando tenemos hijos pequeños, lo más difícil y también lo más importante va a ser buscar tiempo para tu relación con Dios. Ya sea que vayas a ser la primera persona en levantarte o la última persona en dormir, para poder buscar un tiempo de intimidad, pero tenemos que buscar a nuestro Padre en lo secreto. Yo aprendí a las malas que es mejor tener un cansancio físico que tener un cansancio espiritual. Aprendí que si mi cuerpo está cansado, solamente voy a necesitar dormir. Pero si mi espíritu está cansado, voy a arrepentirme en unos años de lo que tuve que haber hecho y no hice, y ni siquiera voy a poder dormir después. Es mejor tener un cansancio físico que un cansancio espiritual. Es nuestro alimento día a día por amor a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Y quiero repetir el versículo que leímos en Isaías. Dice, como una madre consuela a su hijo, así te consolaré yo a ti, y serás consolada sobre Jerusalén. Él nos consuela como una madre consuela a su hijo. Y eso, mamá, te incluye a ti también. Él quiere que descanses en Él. Él quiere que lo busques, porque solamente así vas a poder dar ese ejemplo a tus hijos. Aunque tú veas a mis hijos que no saben ni siquiera hablar bien y a veces no se les entiende lo que dicen, pero ellos se entienden y ellos me están viendo todos los días. A mí me crió mi abuela, que aquí está enfrente, y me crió con muchísimo amor, y ella fue la que me trajo a esta iglesia, y yo soy mamá ahora y trato de ser igual que ella. Entonces, mamá, busca al Señor y recuerda que nuestra responsabilidad desde que están chiquitos es compartirles de ese amor tan grande. Amén. Vamos a pasar con la siguiente etapa, que es la adolescencia. Hola iglesia, espero que se encuentren bien. A mí me toca hablar de la adolescencia. ¿Y cuántos tienen adolescentes? ¿Pueden alzar sus manos? Híjole, son muchas, ¿eh? Bueno, yo estoy en el grupo de adolescentes, también me toca hacer chamba, ahí me toca sufrir con ustedes. Y como saben, la adolescencia es una etapa muy difícil y lo saben, lo sé porque yo también pasé por eso. Lo sé también porque estoy en el grupo de teens. Pero también es una etapa pero muy bonita, no me van a dejar mentir. Ustedes no me dejarán mentir y Dios no se equivoca, como saben, Dios nunca se equivoca y no se equivocó en darte en ese adolescente, no se equivocó en darte a ese hijo que es difícil lidiar con él, pero que te ama. Y lo digo como alguien que ya pasó y como ustedes ya pasaron, ¿no? Y los adolescentes están en una etapa de crecimiento, que no saben qué onda con sus vidas, están en una etapa de cambios, de confusión, de miedos, de búsqueda de una identidad, pero también de muchos límites. O sea, necesitan su espacio, también como papás necesitan su espacio, ¿no? Y hoy quiero darles algunos puntos, y el primero es: no siempre van a obedecer, pero siempre van a observar. ¿Quién dice amén? Y la fe que ustedes tienen, no pueden heredárselo al adolescente, no pueden heredar la fe que ustedes tienen, porque saben que la fe es algo personal. La fe que ustedes tienen no pueden heredársela. No obliguen a su hijo ahorita a creer en un Dios que ellos aún no conocen. Y siempre se lo decimos a los teens: ustedes tienen que conocer a Jesús personalmente. Nosotros no podemos obligarlos a creer en Jesús. Ellos tienen que buscar, ellos tienen que conocerlo realmente. Pero ustedes como madres sí pueden
ayudar a guiarlos, pueden ayudarlos a direccionar, a guiar, a decirle, oye, te comparto mi fe, esto es lo que Dios hizo conmigo y ya en su tiempo Dios lo hará. Y deben también ser constantes en lo que hacen. Yo sé que es difícil y también mi mamá batallaba mucho con esto. Yo iba en otra iglesia y realmente a mí no me gustaba ir a la iglesia, igual a mi hermano no le gustaba ir a la iglesia porque era algo que se hacía como monótono, o sea, realmente yo no conocía a Jesús y no me gustaba ir a la iglesia. Pero mi mamá y mi papá siempre estuvieron ahí duro y dale, llevándonos a la iglesia y realmente le doy muchísimas gracias a Dios por eso, porque ahora estamos aquí, mi hermano y yo, y mi familia también. Y tu ejemplo como mamá marcará la diferencia. Aunque ustedes piensen que no, tus hijos no los ven, ellos sí los están viendo, a mamá y a papá. Y a lo mejor te tocó hacer el trabajo sola como mamá y papá, o también te tocó hacerlo como mamá y papá, ¿no? Nada más a los hombres. Y ellos están observando constantemente, ellos saben que ustedes creen en un Dios y que no les dé miedo fallar, que no les dé miedo que ustedes piensen que no van a poder conocer a Jesús. Las oraciones que ustedes están haciendo van a ser contestadas y igual lo decían en el culto pasado, sabemos y realmente yo he visto a mi mamá como ora por mí, por mi hermano y yo he visto también que algunas mamás vienen y se nos acercan a nosotros como grupo de jóvenes a decirnos como, oye, ayúdame a hablar con mi hijo. Y yo siento feo porque digo, mi mamá también lo pasó conmigo, pero ustedes sigan, o sea, ustedes no se dejen guiar por esos pensamientos de, ahora sí que pensar que no van a poder traer a sus hijos aquí, que no van a poder servir. Sabemos y creemos y tenemos un Dios que hace lo imposible posible y yo sé que sus hijos van a estar aquí también predicando, ¿va? Y bueno, el cuarto punto es el diablo va a crear división y sembrar confusión. Y en la adolescencia batallamos muchísimo con la sexualidad y es algo normal, no tenemos por qué tenerle como miedo a la palabra sexo, sexualidad. Debemos de romper esas cosas del pasado y es algo que deben hablar con sus hijos sin miedo. Sus hijos batallan con la sexualidad, hombres y mujeres batallan con la sexualidad y ustedes como mamá, como papá tienen que estar presentes en esa etapa. Porque si no, sus hijos van a tener que buscar por otros lados, por sus amigos, y eso no está bien. A crear un vínculo de armonía, crear un vínculo donde su hijo, su hija se sienta con esa confianza de ir con mi mamá a contarle que me gusta un niño, de ir con mi papá a decir, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Que deben ustedes de quitarse esas cosas del pasado y decir, ¿sabes qué? No voy a hablar con mi hijo de la sexualidad porque a mí mis papás no me hablaron, entonces él que vea, ¿no? O sea, no, realmente es un tema muy, muy importante que se debe de hablar en casa, porque si no, les menciono, ¿no? Anteriormente, o sea, ellos van a tener que buscar en otros lados y a veces no resulta bien. Y les quiero leer una frase que dice: tú puedes ser la voz de sabiduría en medio del caos, pero necesitas la guía del Espíritu Santo. Y por último, el punto número 5, que es gracias a todas las mamás que están aquí, que están presentes, que hacen lo posible para que sus hijos vengan a la iglesia y realmente las apreciamos mucho y qué bendición realmente el poder tener una mamá en cual podemos confiar. Qué bendición es que Dios les haya encargado a unos hijos y que ustedes sean nuestro mayor ejemplo. Realmente mi mamá es mi mayor ejemplo en mi vida, mi papá también, mis abuelitos. Y realmente nosotros como hijos apreciamos mucho lo que ustedes hacen por nosotros. Y la adolescencia es una etapa para sembrar fe, para sembrar amor, sabiduría. Y aun cuando les mencionaba, ¿no? Aun cuando ustedes no vean el fruto de sus hijos, sabemos que lo van a hacer, que los van a traer, que Dios va a hacer cosas grandes en sus vidas. Y sigue orando, sigue escuchándolos, sigue compartiendo de esa fe que tú tienes, sigue
hablándole de ese Dios que tú crees, porque sabemos que Dios va a tocar sus corazones. Y enséñales de dónde Dios te sacó, enséñales cómo Dios te sanó, y realmente eso dará mucho fruto. Ora por tus hijos, enséñales el buen camino, habla con ellos, trata de no juzgar, y es algo difícil porque, no sé, yo iba con mi mamá y bueno, más bien no le contaba muchas cosas, y cuando iba con mi mamá me daba como mucho miedo porque me iba a regañar, y a veces sí lo hacía, pero pues bueno, ¿no? Y no necesitan ser perfectas, solo estar presentes y enseñarnos cómo amar a ese Dios que ustedes creen. Y por último quiero terminar con el versículo de Proverbios 22:6, si me acompañan, y quiero que lo leamos juntos. Y instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Síganle echando los kilos, mamás, hasta ustedes pueden. Realmente las amamos y las apreciamos. Gracias por tener unos hijos también hermosos, por traerlos aquí a la iglesia, y síganlos trayendo a Pandemia, a las Reus, porque eso da fruto. Amén. Bueno, a mí me tocó la parte de la juventud, hablar de la juventud. Yo hoy quiero honrar la vida de mi madre, principalmente, porque justamente hoy, mamás, es un mensaje para ustedes. Hay que recordar los momentos bonitos que hemos tenido con las madres, esas frases que se quedaron a veces en nuestros corazones, como: ¿en qué idioma tengo que hablarte para que entiendas? No es no. Y muchísimas más. Pero realmente lo que estábamos mencionando y como fuimos viendo en todos los cultos, y ahorita también de la niñez, de la adolescencia a la juventud, a nosotros se nos va a quedar marcado cuando tú le hablas a tu hijo de lo que Dios ha hecho en tu vida. A veces a los padres tal vez les puede dar pena. Mis padres, yo recuerdo, incluso mi madre, hablando de mi madre, cuando ella me habló de sus problemas, de todo el hoyo donde ella estaba, y Dios la sacó de ahí. Es incómodo. ¿Por qué? Porque a veces los padres queremos como... Bueno, yo no soy padre, ¿no? Pero de hijo a ustedes les estoy hablando. Ustedes como madres quieren aparentar que fueron lo mejor de lo mejor para que puedan corregir, pero a veces eligiendo ese camino no es el correcto. Tú puedes hablar con tu hijo, puedes hablar con tu hija. Aún cuando él esté en la juventud, le puedes decir: mira, yo pasé por lo mismo y no fue nada bueno. Quiero que vayamos a Proverbios 13:24. Y es difícil ser mamá, lo acaba de decir Ale. La verdad es que sí. Yo espero, soy recién casado, llevo 4 meses, felizmente casado con Grisel. Y queremos ser padres, queremos tener hijos. Y yo sé que voy a tener una esposa como una de las mejores madres que vas a ver en mi familia. Y dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En la juventud es un tema que a veces es complicado para los padres. Yo lo vi porque lo vi con mis propios padres. Era complicado volver a estos temas otra vez, de corregirte cuando ya eres alguien que tiene 18 años. El joven tiene 18 años, se cree inmortal, piensa que todo lo sabe, que los papás no saben nada. Tú eres viejo, ya estás anticuado. No, joven. Ese es el primer error que cometes en tu vida, porque yo lo cometí. Jamás vas a saber más que tu padre o tu madre. Solo porque sepas usar TikTok no significa que sabes más. Y justamente
Mi mamá me corrigió aún teniendo 18 años, aún teniendo 19 años. Ahí veías a mi madre escondiéndome las llaves del coche para que no fuera una fiesta, diciéndome: hijo, hay que ver una película en lugar de que salgas hoy. Híjole, y así de: ay, ma. Pero aún así lo haces tropezar, le pones una barrera. A veces llegaba tarde y hablaba conmigo, ni modo, tenía que confrontarme. Fue un momento difícil y yo por eso el día de hoy honro a mi madre, porque eran peleas. Les hablo de 4 años de peleas. Peleas, es difícil, mamás. Yo lo sé porque yo lo viví con mi mamá. Eran peleas, pelea tras pelea. Llegabas a la casa después de la universidad y era de: ay, Dios, a ver en qué me dice hoy. Pero sabes, yo agradezco que mi madre estuvo aún en mi juventud corrigiéndome, hablándome de Dios, diciéndome lo que yo tal vez no quería escuchar en ese momento, pero me lo dijo. Yo se lo agradezco, porque justamente por eso el día de hoy les estoy hablando de esto. El inicio del propósito que Dios tiene para tu vida como madre es justamente ponerle esta semilla a tu hijo. Y yo sé que tal vez las mamás pueden decir: no lo hice, o tal vez no lo estoy haciendo, pero nunca es tarde. Una frase que se me quedó mucho de mi mamá es que nunca es tarde para hacer lo correcto. Nunca es tarde, mamá. Aún si tiene 30 años, le puedes dar un buen consejo, porque sigue siendo más sabia que él. No se trata de solo porque uno va creciendo, sino se trata porque tú ya viviste estos momentos que tal vez nosotros estamos hoy en día hablando. Tú ya lo sabes. Es una consecuencia el que tú no estorbes a tu hijo. Y yo sé que en esta etapa puede ser difícil, porque ya como nos sentimos independientes, y sí, realmente lo empezamos a hacer, empieza a haber una soledad en ustedes, madres. Empiezas a tener tal vez un poco de tiempo libre, porque ya no estás 100% ahí sobre uno. También es bueno soltar, que nosotros empecemos a entender el mundo en el que estamos, y más que nada que nosotros empezamos a entender por qué Dios en esta parte de la juventud es importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque realmente es en la etapa en donde casi todos los jóvenes se pierden. Es una realidad. La juventud es la etapa en la que cuando uno tiene dinero, un trabajo, ya tiene libertad, conduce, básicamente tiene independencia, se aleja de Dios. Es la realidad. Porque eso es lo que quiere lograr Satanás. Que en la juventud tú sientas todo eso, que tú puedes, que tus padres solo te están estorbando y deberías de quitarlos, que tú tienes que vivir tu vida. Sí la tienes que vivir, pero con el consejo de tu madre, con el consejo de Dios. Vamos a Hebreos 12, ya es el último versículo. Hebreos 12, del 6 al 11. Y dice: porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Seguimos? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Seguimos? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinan, como a ellos les parecía, pero para el que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. ¿Qué es lo que da? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido
ejercitados y hasta ahí. ¿Sabes? Yo por eso el día de hoy te vengo a decir, y a ti también te lo digo, mamá, que estás escuchando esto, honro tu vida, porque vas a dar un fruto apacible de justicia, en el cual, si tu hijo entiende lo que es Dios y su autoridad, te va a obedecer a ti y por consecuencia va a obedecer a nuestro Dios. Pues que es un hijo que no va a obedecer a Dios si no obedece ni a su propio padre, ni a su propia madre. Es algo real. Por eso Satanás ataca en la juventud, porque ya sigue el paso en donde un joven de mi edad tiene que ya obedecer al padre, a la madre y a nuestro Dios. Ya es algo más grande. Estamos en las ligas mayores. No tenemos que tener 40 años para seguir a Dios. El famosísimo joven que dice eso, ¿no? Ya cuando esté grande le echaré ganas con Cristo. No. Desde los 18 años tú ya eres un joven que tienes que estar bajo la autoridad del Señor. Y esto es real. ¿Por qué? Porque yo soñaba con, les hablo de antes, claro, ¿no? Soñaba con ser el tío adinerado que no se iba a casar jamás. Y véanme, tengo 26 años, estoy joven, me casé joven y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de esas veces que no salí de fiesta. No me arrepiento de esas veces que mis amigos me dijeron prueba esto y no lo probé. No me arrepiento, porque gracias a Dios, Dios me dio mi recompensa, una esposa ejemplar. Esa es tu recompensa, joven. Escucha a tu mamá, joven, que estás ahí sentado. Aunque tengas 18 años y pienses que te puedes comer el mundo, no te lo puedes comer. Ni yo mismo que estoy aquí parado sé que no me lo puedo comer. Es una humildad que siempre debes de tener. Escucha a tu madre. Ella te va a guiar en esta vida. Aun cuando estés grande y aun cuando ya hayas pasado una prueba, te va a seguir guiando. Yo ahorita no nací experto en ser el mejor esposo, pero cuando voy con un consejo con mi mamá de mi matrimonio, es personal. Yo le digo, mamá, fallé en esto. ¿Qué puedo hacer yo como esposo para tener feliz a mi mujer? Hay que cambiar el consejo. Estamos acostumbrados a ir y, no, ma, es que mi esposa hace esto y el otro. Mejor hay que cambiar ese consejo. Gracias a mi mamá yo he cambiado este consejo. Mamá, hice esto. ¿Qué puedo hacer yo como marido? Hijo, ahí está el consejo. Haz esto. ¿Qué mejor? Por eso uno debe de aprovechar a tu madre. Si aún la tienes, escúchala. Madre, perdona, ten paciencia. Es algo difícil ser mamá. Yo lo vi con mi madre, la verdad. 4 años de pura guerra, está cañón. Pero ella tiene su fruto apacible. Y yo hoy honro a todas las mamás que han tenido ya su fruto apacible. Lo han hecho bien. Y las que van iniciando lo van a tener. Yo lo declaro. Muchas gracias. Amén. Hoy quiero pedirle a todas las mamás que puedan ponerse de pie y venir aquí al frente, al grupo de alabanza que suba. Queremos orar por ustedes, queremos ministrarlas. Las honramos. Durante todo este domingo en los 3 cultos predicamos diferentes jóvenes y cada uno de ellos son testimonio de la figura materna que ha estado en sus vidas y que sigue estando presente. Lo que tú haces es demasiado valioso. Y cada una de nosotras hemos pasado un camino totalmente diferente. Algunas hemos tenido que pasar pérdidas emocionales, alguna pérdida de un bebé. Algunas les costó mucho trabajo poder concebir a sus hijos o tener un bebé. Algunas pasaron por divorcio, por abandono. Todas tenemos heridas de la infancia, pero todas tratamos de hacer lo mejor para nuestros hijos.
Y Dios lo ve. Dios ve el amor tan puro y tan genuino que tienes por aquellos que Él te dio. Dios ve que todo lo que has hecho ha sido con amor, que aunque hemos fallado, que aunque los hemos lastimado, siempre ha sido desde el desconocimiento, nunca con una intención de querer algo mal para ellos. Hoy quiero pedirte que cierres tus ojos y puedas dejarte consolar por el Padre. Has sido mamá muchas veces y has tenido que ver por todos en tu casa, y hoy el Señor te quiere abrazar a ti. Hoy Dios quiere ver por ti. Señor, tú nunca nos has abandonado, tú nunca nos has dejado. Cuando nos dieron a un bebé en nuestras manos y no sabíamos lo que teníamos que hacer, tú nos fuiste guiando con tu amor, nos fuiste enseñando. Hoy, Padre, oro por cada corazón de cada mamá que está aquí. Señor, libéranos de toda culpa, libéranos de todo resentimiento, libéranos de todo dolor, de toda amargura, Señor. Hoy, Padre, soltamos nuestro pasado, soltamos nuestras heridas de la infancia, soltamos el sentimiento de abandono, el sentimiento de soledad. Padre, hoy nos entregamos a ti, Señor. Con su gracia hasta 1000 generaciones, su familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos. Hoy, Dios, te entregamos a nuestros hijos, te entregamos nuestras generaciones. Alza tus manos ahí donde tú estás y dile: te entrego a mis hijos, te entrego el futuro de mis hijos, te entrego el futuro de mis generaciones. Señor, yo quiero dejar un legado, quiero que me recuerden siendo una mujer que te amó, quiero que recuerden que fui una mujer que te sirvió, quiero que recuerden esa fe que yo tenía y ellos puedan tomarla. Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi familia, Señor. Dame la sabiduría para volver a unir mi hogar. Dame el amor que necesito para servir y amar a mi esposo, Señor. Ayúdame a ser esa mujer que edifica su casa, Señor. Ayúdame, Padre, a ser el pegamento que mi familia necesita, a traer paz en lugar de conflicto, Señor. A ser sabia con mis palabras, a reconocer el valor de cada quien, Señor. Tú instrúyeme, Padre. Te entrego a mi familia. Vamos, dile, mujer, te entrego a mi familia, te entrego mi casa. Vamos, dile, te entrego mis generaciones, Señor.